Hola, buenas noches, mi nombre es Ángel Arroyo y este video es para la clase de Estadística Inferencial 1 para la carrera de Ingeniería Industrial de Tecnológico de Tijuana con el profesor Juan Morales. En esta tarea tenemos los requisitos de explicar la solución de ejercicios durante video. Eh, los contenidos en inglés deben de ser en inglés. Eh, Elaborar solo un video, unos requisitos, mínimo 45 minutos, subir el video a la plataforma, eh, utilizar el programa de Minitab para los ejercicios para los que aplique, subir a la plataforma un archivo, eh, el video representa la calificación sin fallas y comenzamos con el capítulo número 1, Introducción a la Estadística, páginas del 1 a la 42. Y pues yo ya me adelanté en esta parte para hacer más corto el video y tengo el capítulo 1, Introducción a la Estadística, página de la 41 al 42, del 1 al 2, Pensamientos Estadísticos, ejercicios, página 9-11, resolver ejercicio 7-11, seguimos con el 1-3, tipo de datos, dice que hay que resolver el ejercicio 5 y 13, en el guión 1-4, Pensamiento Crítico, ejercicios de las páginas 23 a la 26, resolver ejercicios 7 y 10. El 1-5, recolección de datos muestrales, ejercicios en las páginas 34 y 37, resolver ejercicio 8 y 12. Y de ahí brincamos al capítulo 2, resumen y gráfica de datos, página de la 43 a la 80. Y ahí empezamos con el 2-5, pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. Los ejercicios de las páginas 73 a las 75, resolver ejercicios 7 y 9. Y con eso terminamos los ejercicios del libro de estadística. El libro es de estadística, autor Mario Triola, y lo tengo resumido en un archivo de Word. Exactamente este archivo de Word. Dice, capítulo 1, introducción a la estadística, página 1-42. El guión 1.2, pensamiento estadístico, ejercicios, página de la 9 a la 11, resolver ejercicios 7 y 11. Dice, en los ejercicios 7 a 14 utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento escrito es A, imposible, B, posible pero muy improbable, y C, posible y probable. Ok, entonces en ambos ejercicios vamos a utilizar esos requisitos. Dice, el ejercicio 7, Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotan a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. A mi sentido común, yo diría que eso es algo posible y probable, porque es un juego que puede llegar a tener ciertos puntos y pueden llegar a tener tanto ese marcador como, como no. Así que puede ser posible y también puede ser probable. El 11. Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Para mi sentido común, yo le doy la respuesta posible, pero muy improbable, o sea, la B. Sí es posible porque todos podemos, hay muchas personas que tenemos la misma edad, que podríamos trabajar en la Suprema Corte, pero es muy improbable porque no solamente entran de una sola edad, hay un rango de edades en la que pueden entrar las personas a ser parte de la Suprema Corte, ¿no? Es posible, sí es posible, pero muy improbable. El tipo de datos. Resolver ejercicios 5 y 13. Dice, en los ejercicios 5 a 12, determine si el valor dado es un estadístico o un parámetro. Dice, ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato
es de 19.856 según datos de la Oficina de Censo de Estados Unidos. Este dato es un valor estadístico. ¿Por qué es un dato estadístico? Ya que se basa en una muestra grande y no en una de población. Está hablando en que es una muestra grande de hogares. Eso lo hace en un valor estadístico. Si fuera en un parámetro, estaría hablando de toda la población completa. En los ejercicios 13 a 20, determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Ok. Dispositivo para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo For Excise in New York Utility Push Button de Michael Lu, New York Times. Ok, este tipo de dato es un dato discreto porque representa un conteo. Los continuos son, si estuviéramos hablando de, de algo que no se puede contar, ya sea si fuera un derrame de litros en líquido o en gas, o si fuera una fuga de electricidad por aparatos electrónicos, ahí fuera un continuo, pero el discreto representa un conteo. Dice el 1-4, pensamiento crítico, resolver ejercicios 7 y 10. De los ejercicios 5 a 8, utilice el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Por ejemplo, considere un uniforme de los medios de comunicación masiva de que los automóviles BMW causan que las personas estén más saludables. Veamos una conclusión alternativa. Los conductores de automóviles BMW tienden a ser más adinerados que otros adultos, y una mayor riqueza está relacionada con un mejor estado de salud. Ok, el 7, ejercicio 7, perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión. En el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Pensamiento crítico. En el estado de Orange, los grupos minoritarios generan más multas por exceso de velocidad que los caucásicos. Ahora pasamos al ejercicio 10. Dice, en los ejercicios del 9 al 20, utiliza el pensamiento crítico para indicar lo que se le pide. Ejercicio 10. Árbol de Navidad. El proveedor del servicio de Internet American Online, AOL, realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real. Puesto que 4.650 representa el 66% de las 7.073 respuestas, podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran Navidad prefieren un árbol real. ¿Por qué? Sí, mi respuesta es sí. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefieren un árbol real. Claro que sí, el 66% representa el 66% de las 7.073 personas. En este caso estamos hablando de las 4.650. ¿Por, porque ahora el por qué? Porque la encuesta lanzada fue para saber cuál de los dos tipos de árbol de Navidad preferían las personas. Y en base a los datos, el 66% prefiere uno real, hablando en cuestiones de preferencia. Vaya, de preferencia. No se está diciendo que ellos van a tener un árbol realmente de Navidad el día de su casa. Estamos hablando de una preferencia. Si prefieren uno de verdad o uno artificial.
1-5. Recolección de datos muestrales. Resolver ejercicio 8 y 12. En los ejercicios 5 a 8, determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. Ok, tenemos un estudio observacional o un experimento, dice el ejercicio 8. Prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos. Según datos de Efficacy and Safety of Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infections in Children, de Taylor et al., Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21. Ok. Dice, un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones de tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos. Esto corresponde a un experimento. En un experimento es un estudio experimental, de experimento, ya que en un experimento aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar sus efectos sobre los sujetos. En los experimentos, los sujetos se denominan unidades experimentales. Y en el observacional estaríamos hablando en un estudio observacional donde a la persona se le observa mediante el transcurso de su proceso cómo reacciona, cómo va reaccionando los efectos sin alterar al producto o a la persona. Y en este caso, pues se utilizó pruebas de equinacia y de placebos. Entonces, esto corresponde a un estudio de experimento. En los ejercicios 9 a 20, identifique el tipo de muestreo que se utilizó. Tenemos aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. El ejercicio 12. Puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observador de un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenían y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Ok, este tipo de muestreo es un muestreo sistemático. Se selecciona un punto de partida, después se elige cada ésimo o caésimo, por ejemplo, cada quincuagésimo elemento de la población. En este caso, del punto de partida, se estaba, como dice, detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. Esto es un muestreo sistemático. Pasamos al capítulo 2, resumen y gráfica de datos de la página 43 al 80, pensamiento crítico, gráficas inadecuadas, resolver ejercicios 7 y 9. En los ejercicios 5 a 10 responda la pregunta acerca de las gráficas. Ok. Tenemos la página. Vamos a ir por la página 73, 75. La pregunta 7. Dice, la siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajo de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres. Según los datos de la Oficina de Censo de Estados Unidos, la gráfica hace una comparación imparcial de los datos. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construya una gráfica imparcial. Aquí tenemos dos gráficas, una de mujeres, una de hombres. Simplemente el de las mujeres se ve más chica que el de los hombres.
Tenemos, tomando en cuenta que el ingreso fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres. A mi punto de vista, esta es una gráfica de comparación imparcial porque no nos están mostrando los datos dentro de la gráfica y no se ve realmente una comparación clara. Y aquí enseguida yo hice una pequeña gráfica donde estoy representando a las mujeres en azul y a los hombres en naranja, y se ve claramente que el ingreso anual de los hombres es de 53.059 y el de las mujeres 37.197. Y en esta gráfica estoy representando una gráfica imparcial. Ahora continuamos al ejercicio 9, distancias de frenado. La siguiente gráfica muestra las distancias de frenado de diferentes automóviles, medidas en las mismas condiciones. Describa en qué aspecto esta gráfica podría ser engañosa. En qué cantidad la distancia de freno del Acura RL excede la distancia de frenado del Volvo S80. Dibuje la gráfica de forma que describa los datos de manera más objetiva. A una distancia por arriba de los 140 excede la distancia de frenado el Acura al Volvo S80. Como podemos ver en la gráfica, el Acura RL tiene una distancia de frenado por arriba de los 180 pies, un Honda Accord por arriba de los 140 pies y el Volvo S80 por debajo de los 140 pies. Si tomamos en cuenta una distancia entre el Volvo S80 y el Acura RL, estamos hablando de aproximadamente 140 pies de distancia de frenado. Por arriba excede el Acura RL. Y con esto terminamos el pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. Y proseguimos con el capítulo 2, resumen y gráfica de datos. En esta parte bajaremos los siguientes archivos de PowerPoint y resolveremos los ejemplos resueltos por el profesor y los ejercicios planteados a resolver. Ok, ya tengo yo los archivos PowerPoint descargados. Vamos a abrir el 2.2, distribución de frecuencia, 2.3, histogramas, 2.4.1, gráfica de polinomio de frecuencia y frecuencias relativas, 2.4.2, gráfica de ojiva, 2.4.3, gráfica de puntos, y proseguimos. Aquí tenemos ya abierto nuestro primer PowerPoint. Y nos vamos a la primera hoja. Dice, distribución de frecuencias. Distribución de frecuencias, dice. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Las definiciones importantes: tenemos límites inferiores, límites superiores y fronteras de clase. Marca de clase. Aquí vamos nomás a rectificar. Frontera de clase son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. Y la marca de clase son los puntos medios. O sea, ahorita lo vamos a ver. La anchura de clase es la diferencia entre dos límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clase consecutivas en una distribución de frecuencia. Aquí tenemos el procedimiento para construir una distribución de frecuencia, el valor más alto menos el valor más bajo entre el número de clases, que se tiene que ser dentro de un valor de 5 y 20. Aquí tenemos un ejemplo.
Dice, pulso de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2.1 y sigue el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2.2. Incluya 7 clases. Ok, en esta tabla tenemos 40 datos de pulsos de mujeres y 40 datos de pulsos de hombre. En la tabla 2-1. En la tabla 2.2 tenemos los pulsos de mujeres ya en una lista de frecuencia. Tenemos el límite inferior y tenemos el límite superior dentro de esta tablita. Y tenemos 7 clases. Si nos damos cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. Y dentro de las frecuencias están todos los datos que caben dentro de este rango de cada uno de nuestras clases. En este caso, entre el pulso de 60 y 69 tenemos una frecuencia de 12, hasta que hay 12 datos dentro de ese rango. Y si nos vamos hasta la última clase, tenemos dentro de 120 a 129 tenemos una frecuencia, o sea, solo tenemos un solo dato dentro de ese rango. ¿Cómo conseguimos esto? Pues es simple, simplemente conseguimos el valor más alto, el valor más bajo, teniendo esos datos. 129 es el más alto menos el más bajo, que es 60. Tenemos 69, nos da un resultado de 69 y eso lo dividimos entre las 7 clases que vamos a ocupar. Ahora sí tenemos nuestra marca de nuestra se le llama marca de clase, si no me equivoco, anchura de clase. Es nuestra anchura de clase. Nuestra anchura de clase se lo vamos a sumar al valor mínimo y de ahí nos vamos a partir y nuestra anchura de clase se va a convertir en nuestro superior cada vez que sumemos esa anchura de clase. En este caso redondeamos a 10. Tenemos 10 y de 60 sumamos 10, 70, 80, 90, 100, 110, 120 y esos van a ser nuestros nuevos límites superiores dentro de nuestra anchura de clase. Pero necesitamos agregarle un límite superior también a nuestra frecuencia. En este caso va a ser 69, 79, 89, 99, 109, 119 y 129. En este caso de 60 a 70 tenemos 10 datos y necesitamos agregarle un límite a nuestra frecuencia. En este caso quedaría de 60 a 69. Y ahora sí, ahí entran todos los datos que tenemos en nuestra tablita como frecuencia. Entonces vamos a tratar de hacer nuestro ejemplo con la tabla de pulsos de mujeres. Abrimos Minitab. Aquí yo ya tengo Minitab abierto. Ya tenía algunos ejercicios resueltos para este trabajo. Lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular en el pulso de mujeres. Vamos a crear una gráfica de frecuencia. Vamos a abrir gráficas, nos vamos a histogramas, seleccionamos la gráfica simple y seleccionamos pulso de mujeres con una escala de frecuencia, tipo de escala, frecuencia. Vamos a ponerle una etiqueta, vamos a ponerle pulso de mujeres, gráfica de frecuencia. Mostrar datos, aquí es para utilizar barras y abrimos. Ok, con nuestros 40 datos que tenemos en nuestra pila
se nos acumularon en esta gráfica que acabamos de hacer, que es una gráfica de frecuencias para pulsos de mujeres. Pulsos de mujeres, y aquí tenemos nuestra frecuencia. 2, 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aquí nuestra frecuencia es los datos que se van apilando dependiendo nuestra anchura de clase que hicimos anteriormente. Pero aquí tenemos, vamos a agregarle etiqueta a los datos para ver cuántos datos hay en esa anchura de clase. Según aquí tenemos 3, 4, 13, 6, 6, 0, 5, pero si nos damos cuenta tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 frecuencias. Y nosotros solamente necesitamos 7. Habíamos visto en nuestro PowerPoint. Perdón, son clases. Tenemos 14 clases y ocupamos 7 clases. Entonces vamos a modificar. Vamos a modificar nuestras clases. Seccionamiento. Aquí tiene 14, pero nosotros nomás ocupamos 7. Entonces habíamos quedado que el mínimo es 60 y nuestro máximo de 60 a 69. Para sacar los puntos medio ocupamos determinar. Tome el valor de cada dato y ponga una marca de clase adecuada. Necesitamos conseguir la anchura de clase. Es la diferencia entre los límites inferiores de la clase consecutivos a dos fronteras inferiores de la clase consecutivas. Es una distribución de frecuencia. Marcas de clase son los puntos medios de la clase. Entonces necesitamos conseguir los puntos medios de la clase. En este caso, para conseguir los puntos medios de la clase, usando un límite inferior de la primera clase y la anchura de clase, proceda a listar los demás límites inferiores de la clase. Sume la anchura de clase al límite inferior de la primera clase para obtener el segundo límite inferior de cada clase. Después sume la anchura de clase al segundo límite inferior de la clase para obtener el tercero y así sucesivamente. Anote los límites inferiores de clase en una columna vertical y luego proceda a anotar los límites inferiores de cada clase. Aquí lo que vamos a hacer es que del primer límite superior le vamos a restar el primer límite inferior y lo vamos a dividir entre 2. Eso se lo vamos a ir sumando a cada límite inferior de cada clase. En este caso, 60, 64.5. 70 más 4.5, 74.5. Esos van a ser nuestra marca de clase. La marca de clase son los puntos medios de clase. Entonces ya tenemos nuestra marca de clase. Vamos a agregarla aquí. 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Punto medio o marca de clase. Ya tenemos 7 clases y tenemos 7 marcas de clase y ya podemos ver la diferencia en nuestra gráfica. Ahora sí, ya se parece. Dice que en nuestra primer barra tenemos 12, una frecuencia de 12 dentro de una clase de 59.5 a 69.5. Aquí tenemos nuestra marca de clase 64.5 hasta 124.5.
Recordemos que en nuestro PowerPoint tenemos una frecuencia de 12, 14, 11, 1, 1, 0, 0. Y pues ahí tenemos nuestra primera gráfica. Nuestra primera gráfica con los pulsos de mujeres, gráfica de frecuencia. Pasamos a... Proseguimos. Procedimiento para construir una distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias. Ok, aquí tenemos el procedimiento para la anchura de clase. Los límites inferiores. Este es para los nuevos límites superiores. Y aquí tenemos lo que vendría siendo los puntos medios, o como se llama, las marcas de clase. Marcas de clase son los puntos medios, los mismos que acabamos de utilizar. Distribución de frecuencia relativas. En una distribución de frecuencias relativas, la frecuencia de una clase se sustituye con una de frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el porcentaje o un porcentual. En este caso, lo que se hace es que la frecuencia de clase se divide entre la suma de todas las frecuencias y se multiplica por 100. En este caso podemos confirmar que la primera frecuencia relativa es 30% con esta parte. Y dice que mi primer frecuencia se va a dividir entre la suma del total de las frecuencias, que son todos estos. Tenemos una frecuencia de 12 dividida entre 40 frecuencias multiplicado por 100. Tenemos el 30%. Pasa lo mismo con el 14. 14 entre 40 frecuencias multiplicado por 100. Tenemos el 35. 11 entre 40 multiplicado por 100. 27.5. Y aquí lo tenemos. 135, 27.5. Ahora, para crear una gráfica pulsos de hombres. Utilizo los pulsos de los hombres para construir una distribución de frecuencias. Incluye 10 clases. Ok. Tenemos aquí para un ejemplo, pulsos de hombre. Utilizo los pulsos de los hombres para construir una distribución de frecuencias. Como ya hicimos una distribución de frecuencias, ahora haremos una de relativa. Pero utilizaremos los datos de las mujeres. Nos vamos a gráficas. Nos vamos a histograma. Simple. Pulso de mujeres. Y en donde está la escala, tipo de escala, vamos a utilizar porcentaje. Y nuestra gráfica va a cambiar de frecuencias como está en esta gráfica a porcentaje. Vamos a agregarle una etiqueta de datos y aquí tenemos nuestra frecuencia relativa y aquí la pura frecuencia. La frecuencia relativa es el porcentaje de cada una de las frecuencias y vamos a utilizar las 7 clases con los puntos medios que utilizamos en la otra. Y aquí ya tenemos nuestros datos. Tenemos pulso de mujeres, gráfica de frecuencia relativa.
30 para la primera frecuencia, que fue de 12. Tenemos una frecuencia relativa del 30%. Para la de 14, 35%. Para la de 11, 27.5%. Para las 3 de 1, de 2.5%. Y pues en esta gráfica no tenemos nada. Ahora continuamos. Dice radiación de dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 en milibecquereles que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979, con base en datos de An Unexpected Rise in Strontium 90 in U.S. Deciduous Teeth in the 90s, de Mangano et al., Science of the Total Environment. Construye una distribución de frecuencia con 8 clases. Vamos a utilizar el mismo ejemplo de las frecuencias y frecuencias relativas para el ejemplo de los dientes de leche con 8 clases. Aquí tenemos los dientes de leche. Vamos a hacer un histograma simple. Seleccionamos dientes de leche. La escala la vamos a cambiar a frecuencia. Tenemos nuestra escala y necesitamos agregar seccionamiento, 8 clases. Y necesitamos determinar, antes que nada, vamos a dejarlo así, necesitamos determinar nuestra marca de clase, o sea, nuestros puntos medios. Para eso voy a abrir rapidito una gráfica que me dice que nos ayuda a determinar cuáles son los mínimos y el máximo. En estadística básica, resumen gráfico, vamos a utilizar la radiación de dientes de leche. Y aquí nos está diciendo que tenemos un máximo de 188 menos el mínimo de 114 entre las 8 clases. Lo vamos a redondear a 10. Entonces de 114 más 10, que es nuestro nuevo límite superior, menos 1, que es nuestro nuevo límite superior de nuestra primera frecuencia, tenemos 123. Ahora 123 le vamos a restar nuestro mínimo, que es 114, y eso lo vamos a dividir entre 2. Quedamos con 4.5. El 4.5 se le va a sumar al mínimo, 114, para determinar lo que vendrá siendo nuestra marca de clase. La anchura de clase fue de 10. Nuestro límite inferior fue de 114, el superior de 188, con una anchura de clase de 8. Entonces este dato es el que vamos a utilizar como marca de clase. Ok, le vamos a cambiar la etiqueta. Primero le vamos a meter nuestra anchura de clase de 8 y le vamos a meter nuestra marca de clase, anchura de clase 8, marca de clase
118.5. Le vamos a sumar 10. Le vamos a sumar a 124.5, 118, 128.5, 138.5, 148.5, 178.5, 168.5, 178.5, 188.5 y 198.5. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya tenemos nuestros 8, nuestras 8 clases con una anchura de clase de 10. Le damos a aceptar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases con una anchura de clase de 10 cada uno, con puntos medios o una marca de clase de 4.5. Nuestro límite inferior va a ser de 113.5 y el máximo queda en 193.5. Dentro de estos datos, pues vemos en las etiquetas que tenemos 2 en esta escala, 4 en esta escala, 6 en la tercera escala, tenemos 14 en la quinta escala, 8 en la sexta, 5 en la séptima, ninguna en la séptima y una en la octava. Aquí tenemos ya nuestro radiación en dientes de leche, gráfica de frecuencia. Radiación de dientes de leche. Y ahora vamos a sacar lo que es la frecuencia relativa. Histograma simple. La escala la cambiamos en tipo de escala a porcentaje. Le agregamos nuestras 8 clases para que sea válido. Le agregamos nuestros puntos medios, nuestra marca de clase. Y aquí tenemos nuestra gráfica de frecuencia relativa. Radiación en dientes de leche, gráfica de frecuencia relativa. Y listo, con esto terminamos con la distribución de frecuencia y frecuencia relativa. Proseguimos con el siguiente PDF. El siguiente PDF es acerca de los histogramas. Histogramas. ¿Qué es un histograma? El histograma es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas sin espacios. La escala horizontal representa la clase, como lo vimos ahorita, y
La vertical, la frecuencia. La altura de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Como lo acabamos de ver, la altura de la barra corresponde a la frecuencia y la vertical, y la horizontal representa la clase de valores de los datos cuantitativos. Un ejemplo. Los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, National Center for Health Statistics, Third National Health and Nutrition Examination Survey. La edad está dada en años, estatura en pulgadas, peso en libras, circunferencia de cintura en centímetros, pulso es frecuencia de pulsos en latidos por minutos, cis es presión sanguínea sistólica en milímetros Hg, días es presión sanguínea diastólica en milímetros Hg, col es el colesterol en miligramos, IMC es índice de masa corporal, MUS es la longitud del muslo en centímetros, codo es anchura del codo en centímetros, MUN es anchura de la muñeca en centímetros y BRA es circunferencia del brazo en centímetros. Realizar los histogramas de la edad, estatura, peso, pulso y MC de masa corporal. ¿Ok? Tenemos que hacer los histogramas de esa parte. Aquí tenemos los datos. Todos los datos los tenemos aquí, ya los tenemos capturados. Y un ejercicio dice que realicemos los histogramas de la cintura, del muslo, de la anchura del codo, la anchura de la muñeca y la circunferencia del brazo. Aquí tenemos en nuestro Minitab capturadas cada una de todos esos valores, de todos esos datos. Y tenemos que hacer un histograma para cada uno de ellos. Vamos a abrir un histograma. Vamos a abrir un histograma simple. Vamos a seleccionar edad con una escala de frecuencia. Etiquetas. Histograma de edad. Mostrar datos en barras. Listo. Tenemos nuestro histograma de edad. Y dice que dentro de una clase del 15 al 21 tenemos 8 frecuencias. Del 21 al 27 tenemos 4 frecuencias. Del 27 al 33 8 frecuencias. Del 33 al 39 5 frecuencias. Del 39 al 45 5 frecuencias. Del 45 al 51 1. Del 51 al 57 7. Del 57 al 63 una frecuencia. No tenemos ninguna. Y del 69 al 75 una frecuencia. Ok, aquí tenemos el histograma de edad. Y podemos abrir en estadísticas básicas, resumen gráfico para la edad con un nivel de confianza del 95%. Tenemos un informe de resumen que nos arroja mejores datos
que la primera histograma que hicimos, si se dan cuenta, tenemos las mismas gráficas. La diferencia es que nos está arrojando la campana de Gauss y nos da una prueba de normalidad de Anderson-Darling con una tabla con diferentes datos, ¿no? En este caso tenemos un A cuadrado de 0.77, el valor de P es de 0.41, el valor de P tenemos la media de 35.475, la media es la suma de todos los datos divididos entre el total de datos. La desviación estándar es qué tan alejados están los datos de la media. En este caso están alejados 13.93. Una varianza. La varianza es el cuadrado de la desviación estándar, que es de 193.95. Asimetría, kurtosis, por debajo de 0, por estos datos que están aquí fuera. Tenemos n datos, 40 datos. El mínimo es 17. El máximo es 73, que es el dato que está aquí. Tenemos una frecuencia dentro del 69-75, que es nuestro máximo. Tenemos los cuartiles, primer cuartil, tercer cuartil, y tenemos la mediana. Intervalos de confianza 95% para la media, de 31.21 y 39.929. Intervalo de confianza para la mediana, de 28 a 40.59. Y el intervalo de confianza de 95% para la desviación estándar, de 11.41 a 17.88. Y aquí pues también tenemos los mismos datos. Aquí podemos observar el cuartil 1, la mediana, el cuartil 3, rango intercuartil, que es de 20.5.25, bigotes en 17 y 73, que es nuestro mínimo y nuestro máximo, y el total de datos, que es 40. Aquí tenemos el intervalo de confianza de 95%. Tenemos estimación de igual a 35.47 dentro de un intervalo de 31 a 39, que es para la media. Y en la mediana tenemos una estimación de 32.5, que es de 28 a 40.58, como lo tenemos aquí arriba, para la mediana. Y así sucesivamente podemos conseguir nuestros histogramas. Podemos hacer un histograma para la estatura. Histograma de estatura.
Una estadística, un resumen gráfico para la estatura. Y como podemos observar, esta gráfica está más centrada, tiene los datos más centrados. Tenemos un valor de P de 0.67, una media de 68.33, la desviación estándar, nuestros datos están alejados 3.0, tenemos una varianza del 9.12, una kurtosis por arriba de 0, con 40 datos. Nuestro mínimo es de 61.3 a un máximo de 76.2, con nuestros primer cuartil de 66.3, tercer cuartil de 70.25 y una mediana de 68.300, con el intervalo de confianza del 95% y una media dentro de 67.37 y 69.30 y en la mediana de 67.6 a 69.200. Si se dan cuenta, aquí nuestros intervalos de confianza con el 95% nos arrojan lo que vendría siendo en el centro de de la prueba de normalidad de Anderson-Darling. En la fila 18, estatura 76.2. Fila 18. Aunque nuestros datos están más distribuidos hacia la derecha, ¿verdad? Aquí lo podemos observar. Pasamos al del peso. Un histograma simple de peso. Un resumen gráfico del peso. Igual aquí podemos ver que nuestros datos están más apilados al centro, pero están distribuidos más al centro, pero nuestra media, nuestra mediana no están centradas. Tenemos igual nuestros valores mínimos, cuartiles, media de división estándar, varianza. Tenemos una varianza muy alta de 693 y pues podemos ver que nuestra estimación con la media es de 172.65 y con la mediana es de 169.95. Una diferencia de 164, 180 y 163 a 176. La desviación estándar, tenemos los datos muy alejados de la media dentro de 21 a 33. O sea, están muy separados. Seguimos con un histograma, un resumen gráfico de pulsos de hombre. Un mínimo de 119.5, un máximo de 237.10, una mediana de 169.95. Aquí tenemos una mediana de 172.55 después de calcular la suma de todos ellos entre el total de datos, que son 40. La división estándar de 26. Kurtosis por debajo de 0. Eso significa que nuestros datos no están
muy bien distribuidos dentro de la que es la campana, están un poco alejados. Incluso aquí podemos ver que los datos están más, hay más datos a la izquierda que a la derecha. Pasamos a ver el resumen gráfico de el IMC. Tenemos una media del 25 de 26, una mediana de 26.200, un máximo de 33.200, un mínimo de 19.600 y podemos observar que la mayoría de los datos de frecuencia están hacia la izquierda. Hay 10 datos aquí y aquí hay 11 en el centro. Y aquí prácticamente solamente hay un valor, dejando este espacio. Tenemos un intervalo de confianza de 24.900 a 27 y un intervalo de confianza de mediana de 24.541 a 26.812. Aquí podemos ver los intervalos de confianza, estimación de 26.2 y el de la media es de 25.99. La desviación estándar es de 3.43, o sea que no están muy alejados los datos del centro, pero aún así no están muy bien distribuidos. Vamos a calcular la cintura. En esta gráfica podemos observar con una media de 91.28, una mediana de 91.200. El intervalo de confianza de la media es de 88.94 y la de la mediana es de 87.34 a 94.95, un mínimo de 75, un máximo de 108. Estos datos están centrados, prácticamente nuestra media está cerca de nuestra mediana. Tenemos una diferencia de 91.285 a 91.200, de casi 1.200 de 0.085, es una estimación. Eso quiere decir que nuestra desviación estándar es de 9.862, o sea, nuestros datos están muy alejados. Por ejemplo, aquí tenemos esta gráfica, tiene demasiados datos en la derecha, pero igual aquí tenemos dos gráficas que sobresalen la campana del lado izquierdo. Vamos a revisar el músculo. Dice media de 42.57, mediana de 42.65, mínimo de 36, máximo de 48.40, un intervalo de confianza para la media con un rango de 41 a 64, de 43.500, y el de la mediana es de 41.04 a 43.75. Esto quiere decir, si observamos la gráfica, empezamos del lado izquierdo con muy pocos datos. La mayoría se están inclinando hacia la derecha y tenemos tres gráficas fuera de nuestra campana de prueba de normalidad de Anderson-Darling. Vamos a ir a estadística, gráfica, resumen gráfico. Vamos a abrir el codo. Tenemos 40 datos, máximo 8.3, mínimo 6.5.
De 7.15 a 7.44 es el intervalo para la media y 7.1 a 7.5 para la mediana. Estos datos están repartidos hacia el centro, pero tenemos dos gráficas que salen por encima de la, de la prueba de normalidad. Si esos estuvieran dentro de esta zona, fuera una gráfica más exacta. Tenemos una desviación estándar de 0.452 con una variancia de 0.241. Nuestros datos no están muy alejados, solamente hace falta repartirlos correctamente. Vamos a ver ahora el de la muñeca. Aquí nuestros datos están más repartidos hacia la izquierda. Falta repartir un poco más a la derecha. Tenemos una desviación estándar de 0.35, o sea, nuestros datos no están muy alejados. El mismo caso que en el codo. Vamos a resumen gráfico. Muñeca, el brazo. Y aquí nuestra gráfica nos dice que tenemos una desviación estándar de 3, una variancia de 9. Tenemos un dato muy alejado de esta zona y tenemos la mayoría centrado. Y con eso terminamos los histogramas. Pasamos al siguiente PowerPoint. Gráficas estadísticas. El principal objetivo es identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revele de manera clara algunas características. Gráficas estadísticas de polígono de frecuencias. Es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase. Utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. Tenemos un ejemplo. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencia con estos datos. Vamos a crear un polígono de frecuencia. Es lo mismo que hicimos con el relativo. Nos vamos a gráficas, histogramas. A ver, vamos a ir a gráficas. Gráfica de barras. Vamos a utilizar valores de una tabla simple. Vamos a utilizar pulso de mujeres. Vamos a utilizar no. Vamos a utilizar en variable de gráfica, vamos a utilizar la frecuencia, y en variable de categoría vamos a utilizar la marca de clase. Le vamos a poner en escala nada, etiqueta gráfica de polígonos, pulso de mujeres. Vamos a cambiar los datos de barras a símbolos y líneas. Le vamos a dar a aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica de polígonos de mujeres. Le vamos a agregar
etiquetas. Ujú. Ok, ¿de dónde salió esto? Pues les quiero mostrar. Tenemos nuestra frecuencia, que son 14, 11, 1, 1, 1, y en total son 40 datos. Tenemos nuestra marca de clase. Nuestra marca de clase son los puntos medios: 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5, 124.5. Y tenemos pues nuestra frecuencia. Tenemos 40 datos y aquí se va sumando. Tenemos 12 más 14 más 11 más 1 más 1, 0 más 4. Y ahí está nuestra gráfica de polígonos. Solo que no me gusta cómo se ve. Ok, ahora vamos a continuar. La siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir un polígono de frecuencia con estos datos, crear tabla y realizar gráfica. Ok, ya hicimos el de las mujeres. Ahora vamos a hacer el de la frecuencia relativa con un polígono. Esto es en proporciones o porcentaje. Dice, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencia relativa con estos datos. Tenemos el pulso de mujeres, aquí tenemos la frecuencia, aquí tenemos distribución de la frecuencia relativa de los pulsos de mujeres, que son los mismos que utilizamos al principio de nuestra gráfica relativa, ¿no? Con relativa, frecuencia relativa. Tenemos 30, 35, 27.5, 22.5, 2.5, 2.5. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar la frecuencia por frecuencia relativa, y me parece que ya nos da nuestros datos en porcentajes. Sí, aquí ya lo tenemos en porcentajes. Entonces, como decía, aquí tenemos la gráfica de polígonos de frecuencias relativas, pulsos de mujeres. Aquí tenemos cada uno de los puntos, ¿no? Como lo marca la gráfica. De ahí pasamos al siguiente ejercicio, que son la gráfica ojiva. La gráfica ojiva es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas. Sirve para determinar el número de valores debajo de un valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal para frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase
en horizontal y frecuencias acumuladas en vertical. Frontera de clase es el límite superior. Tenemos este ejemplo de la siguiente tabla representa el pulso de las mujeres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Vamos a ir a gráficas de barras, valores de una tabla simple. En variable de gráfica vamos a utilizar frecuencia y en categoría vamos a utilizar frontera de clase. La frontera de clase es el límite superior. Vamos a opciones de gráfica, predeterminado, acumulado y en X, y vamos a mostrar los datos, símbolos y líneas. La frecuencia acumulada es la suma de cada una de las frecuencias. Como lo podemos observar, tenemos nuestra frontera de clase aquí, que son nuestros límites superiores de cada clase, todos nuestros datos, y va sumando cada uno de las frecuencias acumuladas de 12, 26, 37, 38, 39, 40. Y pasamos a la siguiente tabla. Representa los pulsos de hombres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Podemos hacer la misma gráfica, pero ahora podemos utilizar la gráfica ojiva en frecuencias. Frecuencia relativa acumulada. Frecuencias acumuladas, y podemos hacerlo, pero con de clase. Es todo lo que se puede hacer con este. Pasamos a la siguiente gráfica. La siguiente gráfica es una gráfica de puntos. Dice que es una gráfica donde se marca cada valor por un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se apilan. Vamos a tratar de hacer nuestra gráfica ojiva, pero de frecuencias relativas acumuladas. No se puede, no tenemos esos datos. Veamos si lo puede convertir a relativa relativa. Sí, lo puede convertir a relativa también. Ok.
Ahora vamos a hacer una gráfica de puntos. Vámonos a gráficas, gráficas de puntos. Vamos a seleccionar la gráfica simple. Vamos a seleccionar el pulso de las mujeres. Vamos a poner gráfica de puntos, pulso de mujeres. Este tipo de gráfica funciona mejor con datos menores de 50. Como tenemos 40 datos de pulso de mujeres, nos da esta gráfica. Dice que con esta gráfica podemos encontrar el punto en qué fila se encuentra. Fila 29, fila 35, fila 4. Y tenemos nuestra marca de clase que ya está predeterminada, que es de 59.5 a 60.5. Dentro de esa marca de clase tenemos 4 datos. Dentro de 63 a 64.5 tenemos 8. De 67.5 a 68.5 tenemos 6. Podemos hacerlo más chico. Dentro de la fila 9 tenemos, dentro de la clase 67 tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Dentro de una clase de 67 a 69. Incluso lo podríamos hacer más amplio, con 70. Aquí tenemos un dato, en la fila 39, dentro de 123.5 y 124. Tenemos 3 dentro de 69.5 a 60.5. Fila 4, la fila 29 y la fila 35. La 4, la 29 y la 35. Ahí están, tenemos 3 datos de 60. Y así terminamos con nuestra gráfica de puntos. Hacer la siguiente tabla que representa los puntos de los pulsos de los hombres. Abrir una gráfica de puntos con estos datos. Vamos a hacer la gráfica de puntos para los hombres. De mujeres a hombres. Y aquí tenemos nuestra gráfica. Tenemos dentro de la clase de 55.5 a 56, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dentro del intervalo de 59.5 a 60.5. Podríamos decir que tenemos aquí también. Tenemos nuestra fila. ¿Cuántos
hay cuántos datos hay dentro del 63.5 al 64.5. Podemos revisar esta fila, la 1, la 23 y la 26. La 1, 68, la 23, 68 y la 26, 23 y 26. Ambos son de 68. ¿Por qué? Porque están en una clase dentro de 67.5 y 68.5 y como no tenemos medios, ambos están entre el 68. Ahora vamos a hacer un ejemplo con unos datos que tengo aquí de unas medidas. Tengo 40 datos de unas medidas que se tomaron de el grosor de una pieza con un maquinado que se le hizo desde 0 hasta una medida de 2,52. Esta medida tiene una tolerancia de 10 milésimas. Los 40 datos son reales, se tomaron de una pieza maquinada que se utilizó un vernier para tomar estos datos y voy a tratar de utilizar las herramientas que se aprendieron en esta materia, en esta unidad, lo que vendrían siendo la frecuencia relativa, los histogramas, la gráfica de polígonos, la gráfica de ojiva y la gráfica de puntos, como lo vimos en los 5 tipos de PowerPoint. Y vamos a aplicar las gráficas. Aquí tengo mis medidas ya capturadas. Vamos a hacer una gráfica relativa, una gráfica de frecuencia. Gráfica de frecuencia. Medidas de un maquinado. Los datos los vamos a presentar en barras. Ok, aquí tenemos nuestra frecuencia, gráfica de frecuencia, medidas de un maquinado, gráfica de frecuencias. Le vamos a poner un intervalo de 10, que es prácticamente nuestra tolerancia. Entonces, nuestro mínimo, no hay un dato mínimo no hay una frecuencia, no hay un dato en nuestra frecuencia mínima, hay un dato en nuestra frecuencia máxima de 258 a 260. Bueno, prácticamente no es nuestro valor máximo, porque nuestro valor máximo es de 260. Nuestro medio es de 250. Entonces tenemos la mayoría de los datos se acumularon dentro de nuestra clase de 249 a 251. Tenemos 15 datos y la segunda fue de 10 datos en nuestra frecuencia.
tenemos una frecuencia de 10 datos dentro del punto 251, punto 252. Y siguiente tenemos 6 frecuencias en una clase de 252 a 254. Esto prácticamente nuestros datos se fueron repartiendo hacia la derecha y tenemos 3 hacia la izquierda por debajo de 250 de punto 246 a punto 248. Entonces tenemos nuestra frecuencia, gráfica de frecuencias. Vamos a ver nuestros porcentajes. Vamos a usar lo mismo, pero vamos a cambiar la escala a porcentajes. Y le vamos a poner que nos dé intervalos. Queremos una clase de 10 clases diferentes con frecuencia relativa. Y aquí tenemos nuestra frecuencia relativa. Ahora trataremos de hacer un histograma para un resumen gráfico de las medidas. Informe de resumen de medidas. Tenemos una media de 251.98, una desviación estándar. Tenemos unos datos no muy separados, no muy alejados de nuestra media, de 0.00252, una varianza de 0.00001. Nuestros datos no están muy alejados. Nuestra kurtosis es mayor a 1, con un número de 40 datos. Nuestro dato mínimo es de 247. Nuestro valor máximo de la medida que se tomó es de 0.259, que es el que tenemos hasta acá, alejado. Y solamente es un dato que estuvo a punto de salirse de nuestro máximo. Tenemos 3 datos que se fueron a la izquierda. Probablemente sea de los 3 datos de 247 por el tipo de rango, por el tipo de dentro de la marca de clase en la que se encuentra. Nuestra mediana es de 0.252. Aquí podemos observar que de 0.251 a 0.252 está nuestra mediana. Y está muy centrada, está lo más centrada posible. Aquí está. Cuando debería de ser 0.251, 52, 52, 52.5, 52.30, 0.251 a 0.252. Y el intervalo de la media es de 0.251 a 0.252 con más milésimas. Aquí tenemos el cuartil, nuestro primer cuartil en 0.250, nuestro tercer cuartil 0.253, un rango intercuartil de 0.00275 milésimas, una mediana de 0.252. Nuestra mediana está en 0.252, cuando nuestra mediana debería de estar en 0.250. Nuestra mediana debería de ser 0.250. Nuestros datos están alejados 2 milésimas a la derecha. Podemos observar que la mayoría de nuestros datos están, 15 datos están en esta gráfica de 0.249 a 0.251. 10 datos están de 0.251 a 0.252.
y tenemos estas gráficas, estas barras muy alejadas. De ahí podemos seguir con nuestra gráfica de polígonos. Bueno, para la gráfica de polígonos necesitamos otro tipo de datos. Necesitamos nuestra frecuencia y nuestra marca de clase. No las tengo capturadas. Las podría tener capturadas para un siguiente video. Y al igual nuestra frecuencia. Vamos a continuar con la frecuencia y la frontera de clase. No las tengo capturadas, pero podemos continuar con una gráfica de puntos. La gráfica de puntos simple, medidas, escala, gráficas separadas por variables, opciones de datos, todo está bien. Y aquí podemos observar cómo están. En esta gráfica se marca cada valor por un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se apilan. Aquí podemos determinar la cantidad de, de valores que son iguales. Tenemos dos aquí. Tenemos dos dentro de una clase 246 a 247. Prácticamente tenemos dos en 247. Tenemos uno en 248. Tenemos uno en 259, que es el más alejado. Recordemos que nuestro nominal es de 250. Tenemos la mayoría de los datos repartidos en 252. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 valores en 252. La mayoría está en 252 y en 251 y en 250, nada más que se han estado esparciendo o desplazando hacia la derecha. Con eso termino mi video. Que pasen buenas noches.